Los 5 puntos de liquidez que tú necesitas comprender, y con esto es más que suficiente, son: ¿todavía no comprendes la liquidez, cómo utilizarla a tu favor e identificar cuál es la dirección del precio? Es algo comprensible porque es que la liquidez no es algo que identificas tan fácil como A y B. En realidad debes estudiar un poco para no caer en las trampas de liquidez que las instituciones ponen para que pierdas tu dinero. O sea, al final no es tu culpa, sino que los bancos quieren que pierdas, porque así ellos ganan dinero. No obstante, voy a compartir contigo cuáles son los 5 puntos de liquidez más importantes, cómo identificarlos, cómo verlos en el gráfico y sobre todo cómo aprovecharlos a tu favor. Así que comencemos. Bien, estando ya acá en el gráfico, lo primero que tú debes saber es que la liquidez se compone de dos cosas: liquidez absoluta y liquidez relativa. LA y liquidez relativa. La liquidez absoluta son todos aquellos máximos y mínimos que generan nuevos máximos y nuevos mínimos. Te lo explico con un ejemplo para que sea más fácil. Tú ves este máximo de acá, ¿verdad? Este máximo genera un nuevo mínimo. Este es el mínimo más reciente. Por lo tanto, este máximo genera un movimiento que traspasa este. Por consiguiente, esto es liquidez absoluta. ¿Bien? La liquidez relativa son todos aquellos máximos y mínimos que se encuentran dentro de ese movimiento. Por lo tanto, la liquidez va así. Esto es absoluto, él va haciendo máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Así, entonces podemos identificar esto como liquidez externa, la parte de afuera, la parte global, lo que genera todo, lo que empuja el mercado, y la liquidez interna o liquidez relativa, los máximos y mínimos que hay dentro que no son tan importantes. Ok, entonces, por consiguiente, los 5 puntos de liquidez que tú necesitas comprender, y con esto es más que suficiente, son: toma de liquidez, liquidez de sesiones, rompimiento de liquidez, liquidez doble y liquidez igualitaria. ¿Qué consiste esto? Vamos a verlo. Lo más importante, o lo básico, o el punto número 1, es la liquidez absoluta. Es decir, tú te vas a venir al gráfico y vas a marcar cuál es el mínimo más bajo y cuál es el máximo más alto, y eso se convierte en la liquidez absoluta. Eso es así. O sea, por ejemplo, vamos a suponer acá, tú empiezas a operar en este punto de acá, aquí a las 2 de la mañana en horario de Londres. Esto es solamente una suposición. Aquí en esta vela de acá, vamos a ver si lo podemos colocar en modo reproducción para que sea mucho más fácil de ver. En este momento en el que tú estás acá, el mínimo más cercano que tienes es este y el máximo es este. Esto es la liquidez absoluta. Por lo tanto, el precio se va a dirigir en alguna de esas direcciones. ¿A cuál es la más probable que se dirija? Para eso tú tienes que ver si el precio ha tomado alguna liquidez anterior. Por ejemplo, el precio ha tomado esta liquidez de acá. Por consiguiente, el precio, una vez que toma una liquidez importante, lo que hace es dirigirse hacia el siguiente punto de liquidez. Entonces tú aquí puedes apuntar al alza y tomar una dirección al alza. Claro, no es simplemente meter la operación y ya. Luego te enseñaré algunos trucos para que esto lo puedas hacer de una manera más interesante. ¿Ves? El precio va hacia allá. Esa es la dirección. Y el precio sigue avanzando, creando nuevos puntos de liquidez. Y voy a aprovechar este mismo punto para explicarte el segundo punto de liquidez, que es muy importante. Y de hecho es el que estuve hablando en el video pasado, que mucha gente comete errores acá. Y te estoy hablando de la liquidez doble. ¿En qué consiste esto? Veamos. Una vez que tú tienes un punto de liquidez y el precio lo toma, el precio debería darse la vuelta para buscar la liquidez del lado contrario. Sin embargo, esto no ocurre aquí, sino que ves que el precio hace un nuevo movimiento y por lo tanto crea un nuevo máximo. Entonces, ese nuevo máximo, fíjate que acá hace algo interesante, y es que te cambia la estructura. Entonces, pudiésemos pensar de que, bueno, cambia la estructura, me rompe el mínimo, esto va a venir para abajo. Y no. ¿Por qué? Porque ese cambio de estructura no ocurrió en este máximo. Ocurrió en un nuevo máximo. Por lo tanto, ahora tenemos este punto de liquidez de acá. Eso es lo que se le conoce como liquidez doble. Por consiguiente, el precio tiene que ir a buscar esa liquidez tal como está allí. Y ahora sí, el precio va a darse la vuelta en la dirección contraria, hasta tomar el siguiente punto de liquidez. ¿Ven? Sin crear un nuevo máximo. Y así funciona la liquidez. Punto número 3. Liquidez de sesiones.
Todos los días a las 8 de la noche se reinicia el algoritmo. Estoy hablando en el horario Nueva York, el algoritmo bancario, en el que pues, se ejecutan las compras, las ventas, todo eso. Bien, una vez que se reinicia el algoritmo, los puntos más importantes de liquidez son los máximos y los mínimos de cada sección correspondiente y van en orden. Es decir, para la sesión de Londres, los máximos y mínimos más importantes son los de la sesión de Tokio. Y para Nueva York, los máximos y mínimos más importantes son los de la sesión de Londres. Y generalmente en esas sesiones tienden a tomarse esos máximos. Veamos. Y fíjense que todo esto se los he estado explicando con un mismo día, porque es que todos los días se repite exactamente igual lo mismo. Acá a las 8 de la mañana empieza nuestra sesión de Nueva York. Correcto. Vamos a eliminar todo esto y vamos a marcar nuevamente lo que yo les mencioné, lo más importante, el mínimo y el máximo. Eso es todo. Ya vemos que esto es un máximo absoluto que ha generado un cambio de estructura, ha tomado esta liquidez y ahora luego aquí está reaccionando hacia abajo. ¿Cuál es la dirección más probable? A las 8 de la mañana, ¿qué pasa? La liquidez de Londres es nueva, la liquidez, hablando del máximo, ¿no? La liquidez del máximo es nueva y la liquidez vieja es la del mínimo de Londres, que es este que está acá. Este que está acá. Por lo tanto, el precio siempre va a ir a buscar la liquidez que todavía no se ha mitigado. Londres mitigó este máximo de acá, ¿lo ven? Por lo tanto, en la sesión de Nueva York, el precio va pam, 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 y toma la liquidez. Ya luego aquí vamos a hablar sobre otras cositas interesantes y de hecho lo podemos explicar con este mismo escenario. Y estamos hablando del rompimiento de liquidez. Porque ya saben que el precio cuando toma liquidez tiende a darse la vuelta. Pero ¿qué pasa si hay un rompimiento fuerte? Un rompimiento que no respeta nada, que se va. Pues también se convierte en un punto interesante. Veamos. Una vez que el precio toma esta liquidez, fíjense que acá hay un order block. Correcto. Si no saben lo que es un order block, suscríbanse al canal y miren los videos de mi lista de reproducción para que comprendan que es un order block. Esto es un order block, esto que está acá. ¿Ven? Si nosotros bajamos a una temporalidad más pequeña, estamos en un gráfico de 5 minutos, vamos a ver qué nos encontramos por acá. Fíjense, esta zona verde es el order block que se rompe. En este punto de acá, ¡pum!, lo traspasa. En el momento en el que el order block se traspasa, esa zona se convierte en un punto de liquidez importante. Y de hecho vamos a ponerlo acá en modo reproducción para que ustedes lo logren apreciar. Se rompe el order block. ¿Ven? El precio está aquí oscilando en el order block. ¡Pum! Lo rompe. Luego tienes una vela que te crea un Fair Value Gap. Si el Fair Value Gap coincide con el order block, fíjense que aquí está el Fair Value Gap, está dentro del order block, luego está un poquito por debajo también, pero si el Fair Value Gap coincide con el order block, esto es un punto de interés y tú puedes entrar en el Fair Value Gap. No importa que no estés tan arriba del order block, tú entras en el Fair Value Gap, te proteges por encima y tú ya luego puedes venirte algo así, ahí estarías dentro de la operación. Ahí está. Es algo sencillo, muy sencillo y que funciona todos los días. Y antes de hablarte sobre el último punto de liquidez, y no solamente te lo voy a enseñar, sino que luego vamos a tratar de armar una pequeña estrategia que puedes utilizar con todos estos conceptos, déjame recordarte que tenemos disponibles nuestros cupos para la formación privada, en el que vas a aprender cómo utilizar todos estos conceptos que has estado viendo de una forma espectacular y solamente vas a requerir 1 hora de tu tiempo por día para operar. La formación dura tan solamente 2 horas, pero te resume prácticamente años de carrera de trading para que tú puedas explotar tus habilidades. Y aparte de eso, recuerda que también tenemos disponible nuestro bot de trading. Ya te he mostrado los resultados acá en YouTube de cómo funciona, de que es rentable, de que sirve para pasar cuentas de fondeo, de que sirve para generar ingresos pasivos, lo que tú quieras. Y además, en esta semana hemos decidido extender el descuento, así que aprovecha la oportunidad. Tienes este número de contacto para que puedas comunicarte con nosotros. Continuamos. Hablemos sobre el último punto de liquidez ultra importante. Y esto es lo que yo les mencioné que se llama liquidez igualitaria. ¿Qué es esto? Es cuando tú tienes, te lo voy a dibujar aquí mejor. Tienes un punto de liquidez acá. Y tienes exactamente un poco más adelante el mismo punto de liquidez, que se repite. Y esto se puede repetir incluso 3 veces, aunque no es tan común que se repita 3 veces. Vamos a verlo gráficamente y creo que lo puedes entender mucho mejor. Fíjate esto que tienes acá. Tienes este punto de liquidez y tienes
este punto de liquidez. Y están en la misma zona. Por lo tanto, el precio ¡prum!, va a buscar ese punto de allí. ¿Lo ven? Tienen que estar muy cerca. O sea, que no se note que estén separados. Ya luego, si se nota que están separados, no es un punto válido. Como por ejemplo también este punto de aquí. Fíjense, tenemos estos dos puntos. Los mínimos son exactamente iguales. Tienes este y tienes este. Luego, el precio, fíjense que llega hasta acá. Por lo tanto, esto lo traspasa hacia abajo. Esto de que es un soporte, de que es una resistencia, eso es mentira. Eso no funciona así. Son puntos de interés que el precio va a ir a mitigar. Bien, entonces teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo nosotros podemos armar una estrategia siguiendo todos estos conceptos? Paso número 1, esperar una toma de liquidez, ¿verdad? Esto va a hacer que tengamos ya una dirección clara del precio. Ojo, esta toma de liquidez debe ser de una sesión previa. Vamos a trabajar siempre en la temporalidad de 5 minutos. Sesión previa en una temporalidad de 5 minutos. Perfecto. Luego vamos a identificar liquidez contraria y luego un patrón de entrada, que puede ser un FBG o un order block. Ya esto te lo he explicado en otros videos, así que bueno, vamos a resumirlo entonces acá, a ver cómo funcionaría esto. Y acá tenemos un ejemplo perfectamente claro. Vamos a suponer que nos encontramos en este punto de acá. Esto es la sesión de Londres, pero esto funciona en todas las sesiones. Tienes el máximo y tienes el mínimo. Ambos son absolutos porque toman liquidez. Correcto. Entonces tú vas a esperar que el precio o tome este o tome el de arriba, alguno de los dos. Esa es la parte más tediosa, tener que esperar. Entonces fíjate, allí ya toma el de arriba. Correcto. Aquí no aplica lo de la liquidez doble que te expliqué. ¿Por qué? Porque el cuerpo no traspasa el máximo, simplemente la mecha, simplemente una extensión del precio. Ahora sí, lo traspasa con cuerpo y en este momento el precio cae y es lo que yo te digo, ¿ven? Lo traspasa la estructura con cuerpo. Una vez que el precio toma la liquidez, nosotros identificamos la liquidez contraria. ¿Cuál es? Esta que tenemos acá. Por consiguiente, nosotros vamos a identificar ahora un patrón de entrada, como puede ser un full value gap. Tenemos este que está acá. Simplemente podemos, por ejemplo, entrar al 50% del Fibonacci, que forma parte todavía del full value gap. Vamos a ver si se cumple nuestra entrada. Colocamos el stop loss por encima y nuestro objetivo en el siguiente punto de liquidez, que nos da una relación riesgo-beneficio de 2.47. Vamos a ver qué hubiese ocurrido. El precio allí, estarías dentro de la operación y en 1 hora y media aproximadamente tienes este profil espectacular. Suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.